diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Gloria Dávila Luébano, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la mesa directiva de esta honorable 63ª legislatura, con fundamento en los artículos 83, fracción quinta y 95 del Reglamento General del Poder Legislativo de nuestra entidad, le solicito me permita exponer una síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria correspondiente a esta sesión. Adelante, diputada. Los partidos políticos apoyados en los principios constitucionales de autoorganización y autodeterminación pueden constituir el órgano competente para nombrar a los representantes ante los órganos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Los principios referidos desde la perspectiva constitucional y legal dan esencia al carácter de entidad de interés jurídico a los partidos políticos, porque dentro de los márgenes de libertad pueden decidir su vida interna, ya que existe un bloque de garantía que protege consistente en los subprincipios de indisponibilidad y no limitación. Es decir, que mediante una interpretación sistemática de la Constitución Federal y de la Ley General de Partidos Políticos, se considera, por una parte, como asuntos internos de los partidos políticos nacionales la elaboración de sus documentos básicos y, por otra, exige que en sus estatutos se contemple un comité ejecutivo nacional u homólogo, el cual contará con facultades ejecutivas de supervisión y autorización de las decisiones de las demás instancias. A diferencia de lo previsto para la entidad federativa, en las que únicamente se exige la existencia de un órgano con funciones ejecutivas de conformidad con el derecho de autoorganización, con la vida interna de los partidos políticos, en esa tesitura el derecho de autoorganización de un partido político nacional no conlleva la autonomía de los órganos ejecutivos locales frente a los órganos ejecutivos nacionales, porque si bien el inciso J de la fracción 1 del artículo 23 de la Ley General de los Partidos Políticos reconoce como uno de los derechos de los institutos políticos el nombrar respectivamente ante las autoridades administrativas electorales nacionales y entidades federativas en términos de lo dispuesto por el ordenamiento constitucional o legales que corresponden. Ello no implica que las representaciones del partido ante los organismos públicos locales electorales deban ser nombrados forzosamente por los comités ejecutivos estatales. Es decir, es totalmente válido que el órgano facultado para reformar la norma estatutaria de un partido político configure la distribución de competencias y atribuciones entre los órganos ejecutivos a nivel nacional o local, mientras que las facultades de cada instancia y nivel estén delimitadas. Esto es, que el nivel de concentración o desconcentración de atribuciones entre los órganos ejecutivos de los partidos políticos es un asunto interno de libre configuración, siempre y cuando no se deje sin operación regular a la estructura de un partido político, ni se afecte a los derechos de la militancia, pues de la interpretación sistemática de las disposiciones previamente relatadas se puede concluir
que un partido político, en ejercicio de su libertad de autoorganización, puede realizar las designaciones ante las autoridades electorales de otro nivel. Además, tengamos en cuenta que en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española define la palabra exclusivamente como de manera exclusiva, asimismo exclusiva, que indica lo siguiente: 1, adjetivo, que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir. 2, único, solo excluyendo a cualquier otro. 3, privilegio o derecho en virtud del cual una persona o corporación pueda hacer algo prohibido a los demás. En ese sentido, el argumento utilizado mediante una interpretación gramatical conduce a sostener que el numeral 1, fracción novena del artículo 50 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas excluye a otros órganos de la facultad de nombrar representantes ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y establece que únicamente los dirigentes estatales podrán nombrar dichos representantes, lo cual no es acorde con la libertad de autoorganización de los partidos políticos. Las atribuciones entre los órganos ejecutivos de los partidos políticos para designar representantes ante las autoridades electorales es un asunto interno de libre configuración y forma parte de los derechos de los partidos políticos en conformidad con el principio de autoorganización. Así queda manifiesta la necesidad de suprimir la exclusividad de las dirigencias estatales para nombrar representantes ante los órganos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, toda vez que la designación de los miembros es una cuestión interna de los partidos políticos, por lo que es a estos a los que compete definir las formas y procedimientos de selección o designación, siempre que ello no conlleve la vulneración de los derechos de participación de la militancia, por lo que resulta viable reformar el numeral 4 del artículo 37, así como la fracción novena del artículo 50, ambos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en virtud a que otorgue exclusividad a las dirigencias estatales para nombrar respectivamente ante los órganos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, apartándose del principio de autoorganización de los partidos políticos a la luz de la Constitución Federal y la Ley General de los Partidos Políticos. Por las razones antes expuestas, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Único, se reforma el artículo 4 del artículo 37, así como la fracción novena del artículo 50, ambos de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Acreditación de los partidos políticos nacionales. Artículo 37. 4. Acreditarán a través de su órgano de dirección estatal o, en su caso, por el facultado en la norma estatutaria, a los representantes ante el Consejo General y demás órganos, comisiones o equivalentes del Instituto, quienes deberán tener su domicilio y ser vecinos del Estado. Derechos de los partidos políticos. Artículo 50. 1. Son derechos de los partidos políticos. Noveno, nombrar representante a través de sus dirigencias estatales o, en su caso, por el órgano facultado en la norma estatutaria ante los órganos del Instituto. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación del periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, diputada Alma Gloria Dávila Luébano. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias.
Gracias, diputada.